Adelante, Fanny. Padre Santo que Adelante, estás Fanny. en los cielos, Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos de esta manera y poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos esa libertad, porque tenemos esa oportunidad, la bendición y sobre todo el privilegio de saber más de ti cada día. Señor, ayúdanos a entender lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy y ayúdanos también a ponerlo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Fanny. Qué bueno, estamos listos entonces para a ver qué es lo que nos enseña el Señor en esta oportunidad. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando acerca de los templos y comenzamos hablando acerca de el tabernáculo, que no es considerado un templo porque era una tienda móvil donde estaba el arca. Y justamente esa arca fue la que pusieron ya en el primer templo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el primer templo? El templo ¿Alguien de sabe cómo Salomón. se llamaba? El templo de Salomón, muy bien. Ese templo, ¿quién destruyó el templo de Salomón? Los asirios, ¿no? Los babilonios. Los babilonios, ajá, exacto, toda esa zona de ahí entre toda el que está entre el Tigres y el Éufrates, ¿verdad? Que también posteriormente estuvieron Nabucodonosor, los asirios ahí. exactamente. Exacto. Bien, y después de destruir ese y que los israelitas salen del cautiverio, establecen otro templo que sería el segundo templo. Entonces, este segundo templo, ¿cómo se conoció? Templo de Herodes. El templo de Herodes, muy bien, gracias hermana Telma. Este templo de Herodes, parece que dijimos que Herodes le quiso dar un esplendor mucho mejor que el primero, pero decíamos que la presencia de Dios en ese templo no estuvo desde su construcción, sino que fue posterior. Y se dice en la Biblia que la gloria del segundo templo iba a ser mejor que la gloria del primero. Entonces, ¿alguien me quiere explicar por qué se dice eso? Pastor, porque, perdón, desde el Sí, no, primer adelante, momento, claro. desde el primer momento que el Señor visitó, ahí se manifestó la gloria de Dios en ese templo, mayor que el Exactamente, de antes. y por eso fue mayor, exacto, cuando el Señor Jesucristo fue presentado allí, que llegó María y José, excelente. Oye, Y hermano, luego, sí, hermano. se entiende, el templo se le conoció como templo de Herodes después en los tiempos de Jesucristo, ¿no? Pero antes, Sí, cuando ya, lo hicieron ajá. y todo, no se le conocía así, ¿verdad? Cuando Sí, más que todo como el Zorobabel segundo y todo se hizo. templo, el que había hecho Zorobabel, exacto, Zorobabel, Esdras y Sí, luego sí, todo Nehemías sería. con los Ageo. muros, exacto. Él lo que hizo fue nada más embellecerlo y por eso se le conoció después como el templo de Herodes. No, está Pero bien. sí, ciertamente, como dices, así fue, es el templo que hizo Zorobabel. Muy bien, entonces estamos en expectativa de la construcción de un tercer templo, que no sabemos cómo se va a identificar, pero alguien me quiere decir algo que se dice en la Biblia del tercer templo. Bueno, se dicen muchas cosas. La A más ver, adelante, importante, Lorena. buenas noches a todos, hermanos, bendiciones. Lo que más destacó usted, pastor, fue el hecho de que ahí iba a sentarse en el lugar santísimo el anticristo, según de acuerdo al Señor, ¿verdad? Que Sí, sabe ser una clara señal, según el Señor, de que ya viene el fin, ¿verdad? Cuando veamos que el anticristo va a tomar el lugar, querer ocupar el lugar del Señor, de Dios, ¿verdad? sí, O tomando posición, si se puede decir, del lugar santísimo, que solo a Dios le corresponde, ¿verdad?
Eso es Así lo que es, vimos así la vez es. pasada, ¿verdad? Ujú. También Está habla bien. de que va a haber sacrificios y ofrendas, ¿no? Entonces se sobreentiende Ajá, Exacto, que, exacto, que sí, va a haber exacto. un Sí, templo. y justamente eso es lo que va a suspender a mitad sí. de la De la segunda, semana. de la O semana. sea que Para, técnicamente va a estar Ujú. funcionando, ¿verdad? Sí, Exacto. así es. Va a estar funcionando por lo menos en la primera parte. Ya después ya prácticamente ya el anticristo lo inhabilita, digámoslo así. Ok, gracias, muchas gracias. Y entonces, en este tiempo de la gracia, ¿no hay un templo para Dios? Nuestro cuerpo, ¿O sí hermano. hay un templo? Nosotros, pastor. Nosotros, exactamente, hermanos, exactamente. Nosotros somos el templo. Quiere decir que los templos físicos están asociados con Israel y el templo espiritual está asociado con la iglesia, porque somos templo de Dios aquí en la tierra. Excelente. Este es un excelente repaso y veo que sí captaron toda la información. Entonces, entrando al capítulo 24. Eh, ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, hermano, una Ronnie. duda. Sí, una duda tengo. Sí, hermano, sí. A las construcciones donde vamos a adorar a Dios, ¿cómo se le llama? Es que tenemos duda ahí con relación si se le llama iglesia, si se le llama templo, a la construcción en sí, a Ajá. donde uno va y adora a Dios. Bueno, ¿Cuál sería la palabra correcta? quizás, digamos, la palabra genérica es un edificio, la palabra Sí. genérica, pero a ese edificio muchas personas le ponen una forma para identificarlo, que Ujú. puede ser el templo, ¿no? Puede ser la iglesia, puede ser Congregación. congregación, podría ser, bueno, congregación es más el grupo, pero el hermano habla por el edificio. El edificio Edificio. es el lugar donde se reúnen, pero por ejemplo, en los tiempos actuales, donde los israelitas se reúnen, es identificado como una sinagoga, ¿verdad? Es sinagoga. Nosotros prácticamente no tenemos que, como exigencia de tener un nombre o ponerle o darle importancia al edificio. Para nosotros lo importante es la gente, la iglesia, los creyentes. Eso es lo más importante porque ese es el templo. Lo que pasa es que a veces hay ciertas como que extraemos información de otros grupos y pensamos que el templo es santo, que el templo, ahí habita Dios y que vamos a la casa de Dios, pero bíblicamente hablando, el edificio es un edificio nada más. La casa de Dios, en un sentido, somos nosotros, ¿verdad? Pero el edificio, pues, le pueden llamar como quieran, pero no tiene relevancia, ¿verdad? Eso es, no sé si contesto tu pregunta. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Sí, ok, gracias a ti. Muy bien, entonces pasamos del tema de los templos al capítulo 24 y hablamos de los templos precisamente para establecer un contexto de lo que se comienza a hablar. De hecho, vamos a seguir estableciendo contexto. Establecimos un contexto en base a los templos porque vamos a ver más adelante en el capítulo 24 que se mencionan los templos y debemos de ser capaces de identificar a qué templo se refiere, por un lado. Por otro lado, también tenemos el contexto espiritual, el contexto espiritual escatológico a través del cual se está desarrollando esa conversación entre Jesús y sus discípulos. Vimos el versículo 1 y el versículo 2 la vez pasada, y nada más como para ubicarnos donde estábamos. Y habíamos dicho dónde nos encontrábamos en ese pasaje, a dónde está Jesús con sus discípulos cuando le preguntan sobre o los discípulos le están mostrando las piedras y lo bonito del templo. ¿A dónde están en ese momento? Saliendo del templo. Saliendo del templo. Justamente saliendo del templo, dirigiéndose hacia el monte De los de los olivos. olivos. Exactamente. Entonces, vamos con esa pregunta
que el Señor Jesucristo contestó allí. Vamos entonces al siguiente versículo y allí se dan las preguntas. Voy a hacer la presentación para que pues vayamos viendo cómo es. Ok. A ver, esta no es. Ahora sí. Bien, aquí tenemos y lo que vamos a establecer ahora es el contexto profético de Mateo 24. ¿Por qué es importante hablar del contexto profético? Recuerden que en el estudio inductivo y en cualquier estudio, los contextos son los que reinan en la interpretación. Si nosotros establecemos muy bien nuestros contextos, ya sea un contexto inmediato, un contexto, el de los templos, y ahora que vamos a establecer el contexto profético, entonces eso nos va a permitir interpretar mucho más fácil en el marco en el cual debemos de ver o interpretar lo que dice Jesús en el capítulo 24. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver, el contexto profético, y vamos a comenzar el capítulo también, el capítulo 24, ya en su análisis. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando sus discípulos le mostraron la belleza del templo? En Mateo 24:2, ahorita lo vamos a leer, y yo le he puesto el 1 también, y en Lucas 21:5 y 6. Entonces dice así, yo voy a leer el pasaje, y una de las cosas porque lo quiero hacer así es porque quiero que la palabra de Dios reine en las respuestas que nosotros vamos a dar. Que cada vez que tengas una respuesta y que quieras compartirla, que sea interpretando la palabra o citando la palabra de Dios. Entonces, el estudio inductivo lo que hace es exaltar la palabra y nos vamos a quedar con la palabra. Recuerden aquella imagen que les puse, que la Biblia está arriba sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra razón, sobre nuestra imaginación, sobre nuestra autoridad. La palabra de Dios es la que debe estar reinando en la interpretación, en el contexto, en lo que nosotros querramos usar para interpretarla a ella misma. La Biblia es el mejor comentario de la Biblia y, como decimos, la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Lo importante es que nosotros lo captemos, y por eso quiero hacer énfasis, por lo menos quizás en un principio, con el texto bíblico puesto ahí para que veamos de dónde surge la respuesta. La pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando sus discípulos le mostraron la belleza del templo? ¿Ok? La respuesta la encontramos en dos versículos, en Mateo 24:2 y en Lucas 21:5 y 6, que es un pasaje paralelo también. El primero dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a ver qué dice Lucas 21:5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de Jesús cuando sus discípulos le mostraron la belleza del templo? Ok, hermanos, díganme cuál fue la respuesta de Jesús a la pregunta de ellos queriendo mostrar lo bonito que era el templo. De cierto Que os no. digo que no quedará Sí, aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. exacto. Ok, y eso lo dijo en los dos pasajes. Es importantísimo. Ahora, ¿por qué hacemos énfasis en esto, hermanos?
porque esto es parte de la profecía. Y entonces, si nosotros vemos que la respuesta que dio Jesús estaba ya profetizando, estaba anunciando lo que iba a venir años adelante, era lo que el Señor respondió. Entonces, obviamente, esto lo dijo allá cuando iba saliendo del templo. Entonces, los discípulos se fueron pensando en este tema y se fueron caminando hacia el Monte de los Olivos, y quizá en el camino dijeron, bueno, cuando nos acomodemos allá, le voy a hacer alguna pregunta porque yo me quedé con una duda. Y entonces, ahí surgen las demás preguntas. Vamos a avanzar. En esto vamos a establecer de una vez el contexto teológico. Bien, ahora lo que tenemos aquí de fondo son las 70 semanas de Daniel. A ver si logramos captar el trasfondo teológico y escatológico que estaba imperando en los tiempos de Jesús con sus discípulos. ¿Por qué es importante esto? Porque las preguntas que los discípulos hacen están en función de lo que en ese momento se creía escatológicamente hablando. ¿Y qué era lo que les estaba dictando a ellos los eventos del porvenir? Lo que se estaba diciendo en ese momento, lo que se creía, lo que todos enseñaban en ese momento, eran las enseñanzas de Daniel, que era la revelación que Daniel recibió a través del ángel y les dio las 70 semanas de Daniel como un plan para Israel. ¿Ok? Entonces, en este cuadro que ustedes tienen acá delante, vamos a ver información importante. Vamos a ver en qué consisten las 70 semanas de Daniel. Algunos de ustedes ya han estudiado este tema y se les va a hacer fácil hacer un repaso y ubicarse bien en lo que la enseñanza, el contexto escatológico. Quizá otros que sea la primera vez que están o han oído hablar de las 70 semanas de Daniel, pero nunca las han estudiado. Entonces voy a tratar de explicárselas acá. Daniel estaba orando, estaba buscando la presencia de Dios, buscando qué es lo que iba a hacer el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba ya para finalizar el cautiverio y ya iban a salir de esa opresión que tenían allá en aquella zona de Siria. Entonces, Daniel estaba orando, pidiéndole perdón a Dios por todas las faltas del pueblo y pedía dirección. Entonces Dios le envió un ángel y le dio este mensaje. Este es el plan que traía este ángel y se lo entregó a Daniel para darlo a conocer a todo Israel. Entonces, 70 semanas. Hay ciertas claves para poder entender lo que son las 70 semanas. Cuando hablamos de semanas, no son semanas de 7 días, sino que son de 7 años. Y esos años se van a ver distribuidos en 3 periodos. El primer periodo de las 7 semanas, las 70 semanas están acá arriba. Voy a mover el cursor. El primer periodo son las 7 semanas, las primeras 7 semanas, que decíamos cada día estamos hablando que cada semana serían 7 años, serían 49 años, que es la primera semana, las 7 primeras semanas. Aquí las tenemos. Luego vienen 62 semanas. Entonces, que sumándolas nos dan ahí 69 semanas. Esta y esta. Ahora, ¿cómo se describen estos periodos? El primer periodo de 7 semanas dice ahí que comienza desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Estamos hablando de la orden que se dio cuando ellos estaban en el cautiverio, cuando salieron. Artajerjes hizo un decreto dándole a Nehemías permiso, un viaje seguro y provisiones para regresar a Jerusalén.
para reconstruir la ciudad y los muros. Ahí están las fechas y el texto bíblico. Ese es el primer periodo. El segundo periodo es de 62 semanas, 434 años. Todos estos años ya son historia, que va desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén en estas 69 semanas hasta el Mesías príncipe, la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías. Muy bien, entonces tenemos aquí ya el inicio y el final de estas semanas, pero a Daniel se le dio una información adicional. Se le dijo que después de las 69 semanas se le iba a dar muerte al Mesías. Y vamos a ver esa información un poquitito más adelante. Lo que tenemos aquí para completar las 70 semanas son 69 hasta el segundo periodo, y el tercer periodo sería una semana. Aquí serían 62 más 7, 69 más 1, serían las 70 semanas de Daniel. Sin embargo, el periodo en el que los discípulos estaban, vamos a ubicarlo por aquí, el periodo en que ellos estaban, esto nos permite a nosotros ubicarnos teológicamente en el pensamiento escatológico que ellos tenían. Ya habían terminado o estaba a punto de terminar las 69 semanas. Y lo que hacía falta nada más es que el Señor Jesucristo prácticamente hiciera su entrada triunfal y ya, con eso se completaban las 70 semanas. Y luego lo que se había dicho, que se le daría muerte al Cristo, se le iba a dar muerte. Y ojo con esto, que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida y el templo sería destruido. Esa era la información que recibió Daniel de un ángel. Y el Señor toma esa profecía y se las dice a sus discípulos: mira, aquí no va a quedar piedra sobre piedra porque va a ser destruida esta ciudad. Y lo que está diciendo es justamente que ya las 69 semanas están por terminar y está por iniciar una nueva actividad. Y entonces los discípulos, al darse cuenta de eso, dicen: ah, bueno, entonces quiere decir que estamos a punto ya de iniciar la última semana de las 70 semanas de Daniel. Y con esto prácticamente se completan digamos, el calendario judío que había establecido a través de las 70 semanas de Daniel. Entonces ellos estaban muy interesados en saber un poco más acerca de esa última semana. ¿Sí me captan? El Señor les dijo: miren, el templo será destruido. Ah, ok, será destruido. Pero ¿qué viene después? Es la última semana ya. Entonces, vamos a preguntarle sobre esa última semana. Después de esa última semana, tenemos aquí ya prácticamente otro periodo que es el milenio, y es allí donde vamos a tener prácticamente lo que es Apocalipsis 20 del 1 al 5, donde Hermano, Satanás es atado en el abismo. Sí, hermano. o sea, quiere Pregunta. decir Sí, que nomás a la humanidad le falta una semana, pues nos falta por sí, cumplir una según semana, según esta en profecía. Ajá, sí, según la información que hasta ese momentito tenían los discípulos o los judíos, digámoslo así, a todos los judíos, este era el plan que ellos esperaban que se desarrollara, este cuadro que está acá. Porque algunos Entonces, comentaristas bíblicos dicen que bueno, que por eso estamos en un periodo de gracia, ¿no? Es nomás sí, esperando ya exactamente. que se empiece a cumplir la última semana que le queda a la humanidad, o sea, los 7 últimos Ah, años. exacto, sí. Entonces, vamos a hablar justamente de lo que está hablando hermano René, y quiero ver aquí la parte de los objetivos de las 70 semanas. Aquí están 6 objetivos. Eso lo pueden encontrar en Daniel, un solo versículo está toda esa información en el 24, 9:24.
¿Para quién son las 70 semanas? Lo que dice el versículo es lo siguiente. Están determinadas sobre tu pueblo, y le está hablando, ¿a quién le está hablando aquí el ángel? A Daniel, A ¿no? Daniel, muy bien. Están determinadas sobre tu pueblo, o sea, pueblo sería Israel, y sobre tu santa ciudad, es decir, Jerusalén. Bien, está definido que las 70 semanas son para Israel. Entonces aquí todo el plan que está puesto allí es para el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Hasta este momento no se ha hablado nada de la iglesia. Y esto es lo que ellos pensaban, este cuadro que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas 70 semanas? Tiene que regresar. Primero, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. O sea, sellarla no quiere decir que ya no haya, sino que se cumpla. Y ungir al santo de los santos, ¿verdad? Como un rey para el periodo del milenio. Entonces, estos eran los objetivos que se pretendían con las 70 semanas que venían determinadas sobre el pueblo de Israel. En este plan no se contempla nada de la iglesia, nada de la iglesia. Bien, ahora veamos lo que decía el hermano René, ese espacio que está allí. Muy bien, ahora vean este cuadro que está un poco diferente al anterior. Es decir, tiene toda la información, pero la diferencia es que ese espacio de que hablaba mi hermano René, ya está incluido aquí el periodo de la gracia, que es la iglesia. Ok, aquí, en esta parte de acá. Muy bien, entonces tenemos el primer periodo, el segundo periodo y el reloj con Israel se paró. Acá el reloj con Israel se ha parado. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo de la gracia. Gracias. Aquí estamos en este periodo que el Señor tenía contemplado. Cuando se abre este periodo, y entonces este periodo tiene que terminar para que comience el plan que Dios tenía con los judíos o con el pueblo de Israel y Jerusalén. Entonces, precisamente por eso ha quedado las 70 semanas de Daniel está como en pausa. Quedó en pausa en la semana 67. Y decía aquí, en el tiempo de la iglesia, que ahorita van un poquitito más de 2000 años y contando, o sea, seguimos avanzando. ¿Y qué información tenemos de esto? Dice que desde la venida del Espíritu Santo hasta el rapto es el período de la iglesia, que iríamos desde un extremo hasta el otro extremo, desde la venida del Espíritu Santo hasta el rapto. Una vez se dé el rapto, entonces comienza Dios a desarrollar la última semana, pero esta semana todavía no se ha cumplido. También dice que después de las 69 sería aquí, 69 semanas, o sea, después de estas 62 semanas, más las 7, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, sino lo iban a crucificar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí está la profecía que el Señor Jesucristo les estaba dando a los discípulos cuando le mostraron las piedras. Le muestran las piedras y el Señor dice, ¿saben qué? No va a quedar piedra sobre piedra de esto porque viene una destrucción para Jerusalén, viene una destrucción para el pueblo y viene una destrucción para el templo. Y entonces, claro, con esa respuesta, los discípulos se quedaron sorprendidos y en vez de sentirse satisfechos por la respuesta, más bien se sintieron
intrigados por hacer más preguntas. Y justamente eso fue lo que pasó. Pero esto que está aquí, del periodo de la iglesia, esto no está en la mente de los discípulos. Esto lo vemos ahora nosotros. En la mente de los discípulos estaba este cuadro. Y entonces cuando el Señor anunció la destrucción de Jerusalén y que había sido anunciada por Daniel, ok, entonces ya viene el tercer periodo y las 70 semanas de Daniel. Ese era el pensamiento de los discípulos. Ok, preguntas sobre estos cuadros, que es bien importante. Ok, adelante, hermana Vilma. Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga. Hermano, en relación a lo que estaba hablando usted en el silencio que hubo en el tiempo de la iglesia, también podemos citar el Romanos 11:25. ¿Lo puede leer, por favor, hermanita? Ya, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Excelente. Sí, es exactamente, hermana, eso es lo que está anunciando el Señor. Amén. Exactamente. Sí, se puede citar ese texto, hermana. Gracias Amén. por compartirlo. Amén. Excelente. Bueno, entonces, otra pregunta, hermanos, otra pregunta que haya, porque es bien importante que entiendan el contexto en el que se está dando esto del capítulo 24 de Mateo. No hay preguntas. Bien. Entonces, ¿Cómo no, espero hermano? que estén captando. Sí, hermana. Sí, Adelante. solamente porque muy probablemente uno tiene que, bueno, hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de la iglesia, como se dice, ¿en qué, qué versículo o en qué parte de la Biblia podríamos citarle a alguien que nos pregunte, que le mostremos este cuadro? Aparece esa como intersección, digamos, esa intersección sería de la columna de la Sí, sí. iglesia entre el segundo y el tercer periodo. Ajá. O sea, que me digan, bueno, ¿y dónde está eso que dice que la iglesia está, o sea, que la 70 está como en un stand-by? Yo lo entiendo, yo lo creo, ¿verdad? Sí. Israel está en un stand-by, pero ¿dónde uno podría decirle a alguien, mire, la iglesia, o sea, estamos en el periodo de la gracia? Pues no sé si me voy a explicar. Sí, hermana, sí, estoy captando ahí. Bueno, hermana Lorena, lo que sucede acá es que, por ejemplo, la perspectiva judía, digamos, del cuadro, lo vimos que es el cuadro anterior, y eso es lo que en la mente de los judíos estaba. Pero la misma historia, que es corroborada por la misma Biblia, por ejemplo, las profecías de Daniel se cumplieron hasta el Mesías príncipe. Cuando viene el Mesías y se le da muerte al Mesías y se destruye Jerusalén, ok, eso era inmediatamente después de el segundo periodo. Y automáticamente nos deja a la entrada, a las puertas de un tercer periodo que sería la última semana. Pero en esa última semana hay características propias de esa semana. ¿Por qué? Porque esa semana, aquí mismo lo podemos ver, que debería de comenzar con una firma del pacto de paz hasta la segunda venida de Cristo. Esa firma no se ha dado. Entonces ese periodo no ha comenzado.
También está todo lo que Jesús dijo en Mateo 24, todo lo que está en Mateo 24 es una descripción de el tercer periodo, pero todo lo que está allí no se ha cumplido todavía. Es decir, que hay un periodo de tiempo que está en marcha, que se está desarrollando y que todavía el último, tercer periodo no está desarrollado todavía. Entonces, pasajes como el que nos mencionó nuestra hermana, o pasajes como a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y pasajes como el misterio de la iglesia, textos como o estudios, digamos, como el de Sir Robert Anderson, que le pone fecha, pero exacta a todos estos periodos. Le pone fecha exacta y tenemos pasajes bíblicos que nos hablan de todo lo que va a suceder con el tercer periodo. Y tenemos abundante información sobre el tiempo de la iglesia. Sabemos desde el momento que comenzó y cuándo va a terminar. Tenemos todos los detalles de cuándo comenzó la iglesia, los detalles de que Dios llamó a Pablo para predicar a los gentiles, para que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Tenemos información, por ejemplo, ¿por qué es importante el tema del templo? Porque cuando el templo fue destruido y cuando Israel fue destruido, digamos, Jerusalén destruida, allí inició lo que se conoce o lo que conocemos nosotros como la diáspora judía. Es decir, el pueblo de Israel desapareció. Ya no había pueblo en Israel. O sea, fueron destruidos y todos se fueron huyendo prácticamente porque eran causa de persecución. Entonces, el Estado de Israel, el país de Israel, desapareció por completo. Entonces, como desaparece por completo, el tercer periodo no se puede cumplir. Y comienzan las profecías de los huesos secos de que un día el pueblo de Israel se va a unir nuevamente y ya estamos nosotros en ese cumplimiento cuando el pueblo de Israel ya ahora es un estado de Israel y entonces ya las condiciones se van preparando para que el tercer periodo se cumpla. Pero en este periodo, en la mayoría del tiempo de la iglesia, Israel no existía hasta hace casi 60 años, creo que van ya casi más o menos. Entonces el pueblo de Israel no existía. ¿Por qué? Porque fueron perseguidos y desapareció ese país como tal, ¿verdad? Antes estaban bajo cautiverio, pero aquí prácticamente se fueron a la diáspora y los israelitas estaban regados por todo el mundo. Entonces, toda esa información nos la dice la palabra de Dios a través de profecías como de la profecía de los huesos secos. Nos habla también de las profecías de que el pueblo de Israel, una vez unido, se va a convertir iniciando ese periodo con los 144,000, etcétera. O sea, información hay muchísima y textos que apoyan todo esto. Hay profecías e historia por un lado y por el otro lado. No sé si te contesté, Lorena. Sí, sí, no, sí, yo entiendo, pregunto, pastor, porque yo sé que Sí. esta cuestión hay personas que tienden a confundirlas porque yo sé que hay iglesias, hay denominaciones que no enseñan una diferencia que está en la escritura, como lo estamos estudiando, ¿verdad? Que hay profecías Ajá, y hay cuestiones que son directamente para Israel y otras que ajá. son para la iglesia. Entonces, Sí, esto a veces en algunas denominaciones lo enseñan mal, pues porque tienden a asociar profecías que son directamente para Israel y las aplican a la iglesia y viceversa, ¿verdad? Entonces, por eso más que mira, todo comentaba, ¿verdad? sí. No, has dado en el clavo, digamos, en mi corazón, cómo surgió esta clase. Surgió justamente por lo que tú estás hablando. ¿Cuánta confusión hay sobre el capítulo 24 de Mateo?
¿Cuántas veces hemos sacado de contexto versículos que están ahí, como aquel que dice que si la maldad, porque la maldad de muchos, porque la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfría, y lo sacamos de contexto, o aquel que dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y que yo he escuchado de cristianos que dicen, yo lo único que quiero es escuchar cuando llegue delante del Señor, que el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, o entra al reino. Pero esos versículos no tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con los judíos de la tribulación, que para entrar al milenio, por eso dice, te pondré sobre mucho, entra en el gozo, o sea, entra al milenio. No tiene que ver con la entrada al cielo, tiene que ver con la entrada al milenio. Y lo sacamos de contexto. Y muchos de que habrán terremotos y guerras y rumores de guerras y todas esas señales son sacadas de contexto y las aplicamos para el periodo de la iglesia. Pero ese es un error doctrinal tremendo. Más bien deberíamos de pedirle perdón al Dios por estar usando el pasaje fuera de texto. Y justamente ese es lo importante de establecer el contexto escatológico. ¿Para qué? Para poder interpretar correctamente lo que dice Mateo 24. Y lo que tú mencionas, Lore, es exactamente a lo que quisiera apuntarle, que todos entendiéramos que todos estos textos del tercer periodo no tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con Israel. Por eso dice ahí, estas 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, Israel. No tiene nada que ver la iglesia en esto. Todos los versículos del 24 y del 25 son para el periodo de la tribulación. Y justamente eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver A ver, hermana Vilma. Ya, pastor, en referente a lo que está diciendo, Sí. ¿sí me escucha? Ya, usted dice de que entonces eso de la abominación desoladora solo va a ser para el pueblo de Israel. Exactamente, hermana. Ya. Así es. De hecho, cuando el anticristo entra en funciones, ya la iglesia ha sido arrebatada. Esa era mi Decir, pregunta. Esa era mi pregunta, de que sí, ya la iglesia no va a estar entonces aquí. Ya la no, iglesia se ha ido, ya el Señor exactamente. ha venido por nosotros. Sí, así es. Todo lo que vamos a leer del capítulo 24, hermana, todo no vamos a estar nosotros presentes. Vamos Amén. nosotros a tener una agenda diferente. Nuestra Amén. agenda está en el cielo. Esta agenda es la agenda que se va a desarrollar aquí en la tierra. Y con quien se va a tratar es con Israel y las naciones, pero no con la iglesia. La iglesia termina su periodo y comienza el tercer periodo, pero ese tercer periodo ya no tiene nada que ver con la iglesia porque la iglesia, el periodo de la gracia termina con el rapto. Una vez termina el rapto, entonces se prepara todo digamos, todo el esquema mundial se prepara para entrar a la última semana de Daniel, que es prácticamente los 7 años de tribulación. Bueno, entonces, bueno, y Es de ahí, exactamente. hermano, y de ahí surge entonces otra pregunta. Entonces, en ese Dígame. periodo que va a ser para Israel y las naciones, pero de pronto en ese sí va a haber para salvación, para las naciones el que lo recibe a Cristo como su Señor y Salvador, entonces. Sí, sí. En todos los periodos el Señor siempre ha sido misericordioso y será misericordioso. Amén. Siempre habrá una oportunidad para que las personas puedan creer en Cristo. Siempre va a haber. Por eso, al final del periodo, en el capítulo 25 de Mateo, se habla de los cabritos y de las ovejas. Y a los cabritos se les va a mandar al infierno y a las ovejitas se les va a decir, entra en el gozo, entra al reino, porque va a comenzar el reino milenial. Esas ovejitas son los convertidos de la tribulación, ¿verdad? Son Amén. los que están allí. Y habla también de las almas de los que recibieron a Cristo en la tribulación, que están bajo el altar y que a esas se les dieron vestiduras blancas y que van a entrar también al milenio. O sea, gracias a Dios, tanto en este tiempo
de la gracia, como en el tiempo de la tribulación, como en el tiempo del milenio, siempre habrá oportunidad para poder estar en buena comunión con el Señor. Amén. Gracias por su pregunta, hermano. ¿Alguien más que tenga preguntas o algún comentario o algo que quiera ampliar? Porque Hermano, en sí, esto surgen muchísimas dudas, hermanos. Sí, hermano Ronnie, adelante. sí, solo una pregunta. ¿Y los que se queden en en el arrebatamiento van a ser parte de la tribulación? Sí, así es. O sea, todos los que se queden es porque no recibieron a Cristo en su corazón, no creyeron en Cristo. Porque los santos, que son los que han experimentado un verdadero arrepentimiento, un cambio en su vida, y el Espíritu de Dios está en ellos, entonces todos los que estemos vivos en ese tiempo seremos llevados juntamente con Cristo en las nubes. Y los que se quedan prácticamente son los que van a servir las naciones, y los israelitas son los que entran a ese periodo y van a entrar para desarrollar esa agenda tenebrosa, es una agenda dura, es una agenda de juicios, es una agenda triste, pero no tiene nada que ver con nosotros. Dijimos al principio de la clase, para los que creen en Cristo, todas las noticias de aquí en adelante son buenas. Todas, todas, todas. Amén. Gloria a Porque Dios. sí, todo lo feo que vamos a ver aquí, hermanos, es lo que va a pasar con aquellas personas que no reciben a Cristo en su corazón. Ahora es Va a importante, pasar con aquellos que rechazan a Jesucristo. Sí, hermano. señalar que todos Sí, estos acontecimientos, si bien fueron dados la profecía para el pueblo judío, van a afectar a toda la humanidad, ¿no? Nosotros como iglesia no vamos a pasar por estos momentos, pero la sí. humanidad completa sí, ¿no? O sea, esa profecía podríamos decir que es para todo el mundo, si la podemos Sí, entender así, ¿no? sí. En En sentido la Biblia se extenso, pues. menciona Israel y las naciones, porque al final Exactamente. del periodo va a haber un juicio que se llama el juicio de las naciones en el Valle de Josafat. Entonces, las naciones es el equivalente a decir a todo el mundo, ¿verdad? Es Israel y todo el mundo, Israel y las naciones. Y justamente las naciones son las que va a manejar Satanás para poder hacer guerra contra Jesucristo y perseguir a la iglesia. Pero bueno, digo a la iglesia, a Israel. Entonces, esto se me está poniendo interesante porque estamos como entendiendo el plan, y eso nos permite a nosotros captar, en primer lugar, que nosotros no vamos a estar allí. En segundo lugar, que esto no va a ser hecho en un rincón por allá, no, esto va a afectar a todo el mundo. Ok, hermano Roberto, adelante. Gracias, hermano. Sí, bueno, en ese Sí, tercer periodo, bueno, la gran tribulación, son 7 años, ¿verdad? sí, Pues ahí es donde se va a ver lo que es la ira de Dios, porque se van a ver cosas muy sí, tremendas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay sí, muchas personas que piensan diferentes, dicen que no, que la iglesia se va a pasar por la gran tribulación, otros que no. Ok, lo que quería era relacionar un texto bíblico que yo creo que tal vez esto me aclara y usted me dice si es correcto. Está en sí, Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 9. Y nos dice así la palabra. sí, Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, o sea, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la iglesia no está para alcanzar ira. O sea, yo creo que eso nos sí, está diciendo que entonces no vamos a estar en ese tiempo de tribulación, porque Dios no nos ha puesto para ira. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Entonces, era para ver sí, si así es. se relaciona. Exacto, sí, exactamente. Y recuerden, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos en el libro de Génesis el arrebatamiento de Enoc, que es un tipo del creyente arrebatado. ¿Y cuándo es arrebatado? Antes del diluvio, Amén. antes de la tribulación, por decirlo así, ¿verdad? Porque Dios no va a permitir que su esposa entre a la tribulación. ¿Para qué? O sea, ¿qué va a hacer la iglesia en la tribulación? No tiene ninguna función bíblica ni escatológica para realizar. Es más, esos 7 años están en función de Israel, y aquí está bien claro, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La iglesia no tiene nada que ver en ese programa. Es más,
Hay un programa especial para la iglesia que va a ser el Tribunal de Cristo, donde se nos van a dar galardones, coronas, premios, etcétera, allá arriba. Y mientras nosotros estamos felices allá arriba, y luego el vestido de las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero, las bodas del Cordero, en fin, nosotros felices arriba y aquí abajo llanto y tribulación. Entonces, Dios no, ¿para qué va a permitir que la iglesia esté aquí abajo? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque si, digamos, por decir algo, tal vez lo hubiera dejado para predicar el evangelio, pero para eso se van a convertir los 144,000. Ah, no, pero es que la segunda parte, bueno, para la segunda parte, para eso van a estar los 2 testigos que van a estar predicando. No hay en Apocalipsis un testimonio de que la iglesia está haciendo algo. No está. Es más, por ejemplo, Juan dice que él vio los cielos abiertos y él se vio de repente allá en el cielo. Ese es un tipo del arrebatamiento del creyente. Y Juan no vio el panorama de la tribulación desde la tierra, lo vio desde el cielo. ¿Por qué? Porque Juan es parte de la iglesia y él está ahí arriba ya digámoslo así, en la agenda para la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con el capítulo 24, ni con la tribulación, porque bíblicamente hablando estamos que esto está determinado para los judíos, no para la iglesia. Y el periodo de la iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo y termina con la salida del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo? ¿Qué papel tendría en la tribulación? No aparece esa actividad, sino por eso dice que hay algo que al presente lo detiene, que es la presencia de la iglesia a través del Espíritu Santo. Y una vez quitado el Espíritu Santo, es como quitarle el seguro a una granada y entonces comienza la tribulación. Pero qué bueno, hermano. Hermano David, por favor, adelante. Hola, bueno, yo tenía una consulta porque algo me pareció escuchar, Sí. pero bueno, con lo que acaba de explicar está carguísima, la verdad, súper claro. Sí. Pero bueno, me pareció que dijeron como de que, que si una persona, como por decirlo así, como se transformaba en medio después del rapto y todo, que igual podría alcanzar la salvación, pero me causó como confusión porque según yo di, como ya acabó el periodo de gracia, ¿verdad? Y como acaba de decir usted, ya el Espíritu Santo ya se acabó, ¿verdad? Ya no está, digamos, como aquí. Sí. Entonces di, si aunque una persona quisiera pues transformarse, ¿verdad? O sea, es como extraño pensar en eso, digamos, dado que di, ya el Espíritu Santo no está aquí, ¿verdad? Incluso no podría recibir Sí. el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque di, Ajá. ¿verdad? Entonces ya está en un periodo diferente, ¿verdad? Y si se Ok. salvara ahí, digamos, sería como extraño. Entonces, no sé si fue que entendí mal o cómo funciona en este caso particular, digamos. Sí, gracias, David. Lo que sucede es que esa persona o las personas que crean en Cristo en el periodo de la tribulación no pueden ser miembros de la iglesia, porque la iglesia se completa y se cierra ya. Lo que es la iglesia se cerró y ya nadie más puede ser miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ya el cuerpo de Cristo está completo en este periodo. Entonces, si la persona recibe a Cristo de alguna forma, no va a ser lo mismo como tú dices, pero por eso mismo dice que el que persevere hasta el final será salvo, por testimonio. ¿Por qué? Y muchos ahora usan ese mismo pasaje que está en Mateo 24, que el que persevere hasta el final será salvo, pensando que la salvación se puede perder y no sé qué, por ahí sacan el pasaje. Pero lo que está diciendo es que, por ejemplo, todos aquellos que traten bien a Israel, esos prácticamente se van a arriesgar a que lo maten, porque el que esconda a un judío de la persecución que el mismo anticristo está haciendo es sujeto prácticamente de muerte. Entonces, pero solo aquellos que crean verdaderamente, que tengan fe en el Dios de los judíos, realmente los van a apoyar. Y va a haber muchos que los van a apoyar. Y por eso dice que tuve hambre y no me diste, y me diste de comer, y estuve preso y me visitaste. Entonces, por lo tanto, entonces vas a recibir la bendición. Exacto. Y eso tiene que ver con aquellos que trataron bien a los
israelitas. O sea que Entonces, esa, sí, hermano. o sea que va a ser ahora sí la fe, va a ser por obras ahí, hermano. Ya no va a ser Ajá. por fe. Tienes que demostrar con obras que crees en el Señor Jesucristo. Porque Exacto, si eso es el ellos, punto. cuando vieron el rapto, cuando vean que nos fuimos de aquí, nos esfumamos, Sí, muchos van a creer en ese momento, pero ya van a quedarse en la tierra, porque ya la sí, iglesia se fue. Entonces, esos van a tener que perseverar 3 años y medio, ¿no? En los sí, periodos exacto. digo, todos los 7 años, Los 7 años, los y 7 años, sí. mostrar su fe, y eso va a ser por obra realmente ahí. Sí, exacto. O sea, como dice Santiago, que la única forma de evidenciar su fe es por sus obras, pero en el fondo la Pastor, salvación siempre es por fe. pastor, Hermano perdone. Roberto Méndez y luego Ronnie. Gracias, hermano. Sí, en el Sí, periodo bueno, del tercer periodo, o sea, en los 7 años, o sea, entonces el Espíritu sí, Santo no va a estar, no va a estar. El motivo es porque, digamos, porque la iglesia es arrebatada antes y como el Espíritu Santo mora en nosotros, a eso se debe, que nosotros nos vamos y entonces el Espíritu sí, Santo, pues, así es. así es. Va a ser algo similar al Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo no moraba en los que creían en Cristo, sino eran convertidos, pero no moraba el Espíritu en ellos, solo en el periodo de la gracia. Nosotros tenemos el gran privilegio, hermanos, que tenemos a Dios morando dentro de nosotros. En ningún periodo ni del antiguo ni del futuro se va a dar esto, solamente en el periodo de la gracia. ¿Por qué? Porque este es el cuerpo de Cristo. Nada más aquí. Por eso varios van a creer en Cristo, pero a la manera del Antiguo Testamento. Hermano Ronnie. Pastor, Sí, hermano. entonces usted dice de que la salvación no se... Hola, hola. Sí, entonces usted dice que la salvación no se pierde, ¿eso está bien? ¿O hay siempre una contradicción ahí? No, la salvación tiene que ver con el carácter de Dios, no con mis obras, por lo que yo diga. Y si Dios ha decidido en su voluntad, así como dice Efesios, apartarme con su gracia y, y darme a mí la salvación, Él decidió hacerlo, no por las cosas que yo hubiera hecho, porque Él me escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, yo no había hecho ni cosas buenas ni malas para merecerlo o para no merecerlo. Quiere decir que yo he llegado a ser salvo porque Dios me quiso dar la salvación, pero no porque sea bueno o sea malo. Y si Él me la dio, entonces yo no la puedo perder porque no me la gané, ni tampoco puedo ni sentir que me la he ganado, ni sentir que la puedo perder, porque es algo que no depende de mí, depende del carácter de Dios. Ahora, si yo digo que la salvación se pierde, entonces estoy dudando del carácter de Dios. Eso es una blasfemia. Si, más bien, creer que la salvación se puede perder es casi como entrar en controversia con el carácter perfecto de la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque yo no he hecho nada para tenerla, ni tampoco voy a hacer para retenerla tampoco. Depende de Él me la dio. ¿Sí? ¿Alguien más? Una El pregunta. corazón, gracias, Sí, sí. Hermano Pastor, Ronnie. Hermano Ronnie hizo la pregunta, ¿verdad? Entonces, sí, hermana, adelante. No, sí, falta hermano Ronnie. es que creo que tiene mala señal, ¿no? Se le como que se No, va y no se puede. viene. Hermano Ronnie Bueno, es el que entonces hizo la díganos, pregunta. hermanita, y luego le damos chance, hermano Ronnie, si le llega Sí, bien es la que señal. como que tienen problema de señal. Ahí está, se le Sí, desconectó. Bueno, yo creo que el problema es que estamos entendiendo mal el término salvación ahí en esos pasajes. Durante la sí, tribulación, yo lo que he entendido es que la gente se va a salvar de la ira, está diciendo ahí, ¿verdad? Salvar de la ira de ese periodo. Y ahí va a ser
como preguntaba el hermano, ¿verdad? Ya no va a ser como nosotros que nos salvamos por gracia, ¿verdad? Que estamos en el cielo con el Sí, Señor. La gente que se convierta ahí, entiendo, porque también los pasajes hablan de que va a haber una gran persecución por parte del anticristo, ¿verdad? Los que no quieran sí, adorar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pues da a entender todos esos pasajes que el que no adore a la bestia, pues le va a tocar muerte, ¿verdad? Entonces entiendo que la exactamente. Sí, verdadera salvación en ese periodo va a ser por muerte. O sea, no va a haber otra forma de salvarse de esa ira y de ese periodo si no es por muerte, pues, porque no vamos a estar adorando no van a estar adorando al anticristo y van a ser perseguidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que es el término salvación que el término salvación para ese periodo no va a ser como el nuestro, pues, no, ¿verdad? definitivamente que no. Y fíjate, Entonces, como al final del periodo, va a haber un juicio, que es el juicio de las naciones, y se describe en el Valle de Josafat. En ese juicio, ¿para qué sirve ese juicio? Para decidir quiénes entran al milenio. Y va a juzgar no a los muertos, va a juzgar a los vivos. Y entonces en ese juicio se definen ahí lo que dice, unos son cabritos y otros son ovejas. Y a las ovejas se les dice, entran al reino y los demás al fuego eterno. Entonces van a haber personas vivas que van a ser juzgadas y ahí se va a decidir si pasan o no. Los muertos, digamos que crean en Cristo, son los que van a estar, las almas que están bajo el altar, esperando que el periodo de los 7 años se termine para poder entrar al milenio, ¿verdad? Pero eso, lo vamos a ver más a detalle porque ahorita nos estamos adelantando un montón de elementos que están dentro del capítulo 24. Hermano Marcos Conde. Sí, buenas noches, hermano, y buenas noches, pastor. Sí, Voy a hermano. leer Efesios 2, del 8 al 10, cual me dice que, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El 9, Sí, no por sí, obras para que nadie se gloríe. El 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bueno, pues mi conjetura es esta, de que supongamos una mala comparación, pues yo estoy predicando la palabra, he estado en Cristo, estoy haciendo por fe, llevo todos los mandamientos, y, o sea, aparte, porque nadie lo cumple, claro, claro está. sí, Y entonces, pues, si yo me vuelvo al mundo y Dios antemano ya como dice en el 10, y Dios antemano, Él ya me escogió antes de la fundación del mundo, para que yo venga a hacer, sí, ¿qué? Las buenas obras. ¿Qué pasaría sí, si yo me voy al mundo y cometo pecados, mato a alguien y todas esas cosas? Pero Dios ya me escogió. sí. Mi pregunta es, ¿Qué pasaría? yo perdería mi salvación. Ah, ok, ya entendí la pregunta. Este, cuando nosotros experimentamos, y digamos, voy a hablar sobre la tesis de Santiago. Santiago dice, si tú tienes fe, es decir, si realmente te has convertido, las buenas obras son las que van a hablar de tu fe. Y como el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay personas que se van, digamos, se apartan de la iglesia. No sabemos nosotros, no podemos decir que era o no era salvo, no lo sabemos. Este, pero por los frutos de una persona se puede ver si realmente hay una fe en ellos. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente es convertido vive en agradecimiento con Dios y hace esas buenas obras que Dios ha hecho. Las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y las buenas obras no son
buenas cosas que nosotros hacemos. Porque muchos creyentes hacemos buenas cosas que no son buenas obras, pero son buenas cosas. Hacemos buenas cosas a la luz de los hombres, a los ojos de los hombres, pero los ojos de Dios no son buenas obras. Bíblicamente hablando, las buenas obras son aquellas que el creyente hace bajo la dirección del Espíritu Santo. Es la única. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos buenas obras fuera de la dirección del Espíritu Santo, entonces estamos actuando en la carne, ya no en el Espíritu. Y la carne no obra la justicia de Dios. De manera que cuando nosotros estamos haciendo buenas obras, no es pasarle la calle a una viejita, no es darle pan a alguien así, sino la obra en sí, sino que sea el Espíritu Santo que me permite realizar esa obra, y entonces va a ser contabilizada de parte del Señor. De lo contrario, hay muchos cristianos que no andan en el mundo y que hacen buenas obras, como son altruistas, son buena gente, son generosos, pero muchas obras los hombres las hacen para que los hombres los vean, y no son obras dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces debemos de cuidar de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bajo la dirección del Espíritu y no bajo la dirección de la carne. Entonces, si yo sé, cada quien sabe, cada persona sabe su relación que tiene con Dios. Dios no nos ha puesto a nosotros a decir que fulano si es salvo o no es salvo. Eso no lo sabemos, pero lo que sí podemos nosotros decir es que cada persona tiene, como dice el libro Romanos, cada quien sabe en su espíritu si realmente ha creído o no ha creído en el Señor. Hay muchas personas que se han apartado y han vuelto, y hay otros que se apartan y ya no vuelven, pero pues no sabemos nosotros si va a volver o si era creyente o no era creyente. No puedo decir, no lo puedo decir. Lo que sí puedo aclarar es que es el Señor Jesucristo quien guía nuestras vidas. Y si nosotros somos verdaderos creyentes, el verdadero creyente va a permanecer fiel al Señor y va a seguir. Ahora, como dijo el hermano Becerra, el hermano dijo, nadie es justo. Eso ya lo sabemos, dice él. Bueno, ahí está el punto. Que si realmente nos vamos al pecado, digamos, para poder justificarnos, yo no necesito irme al mundo para decir que estoy pecando. En la iglesia, sentado en la iglesia, en la primera fila, puedo estar y estoy pecando. Y los demás no saben, pero Dios sí lo sabe. Y entonces, ¿qué voy a decir? Ya perdí la salvación porque estoy ahí. No, pero de mí nadie diría nada porque se supone que estoy bien, pero no, todos tenemos pecado, todos. Y si realmente de tener o no tener pecado dependiera nuestra salvación, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Entonces, ¿por qué somos salvos? Porque Dios lo decidió. Porque tú, cualquiera, ya sea tú o yo, hay envidia, hay malos pensamientos, hay ciertas cosas, como dice, hay cosas buenas que nosotros podemos hacerlas, pero decidimos no hacerlas. También es pecado porque no proviene de fe. Entonces, siempre el ser humano siempre va a tener pecado. Entonces, ¿cuántos serían salvos? Nadie sería salvo porque no hay justo ni aún uno que merezca la salvación. Si somos salvos, porque el Señor lo decidió y de él depende eso, de él depende. Así que preocupémonos por agradar al Señor, preocupémonos por servir al Señor, pero no por sostener la salvación, hermanos. Esa es una mala motivación para que andemos en santidad. Nosotros podemos andar en santidad y tratar la manera de vivir la vida agradando a Dios como hijos obedientes, le dice Pablo, viviendo dignos del llamado que hemos recibido. Pero lo podemos hacer, ¿qué? ¿Por qué? Por agradecimiento, por amor al Señor, pero no para sostener, no seamos egoístas tratando de hacer las cosas buenas para obtener mi salvación. Entonces ya no es por amor a Dios que le estoy sirviendo, ya no es por amor a Dios que le estoy haciendo las cosas. Entonces pierdo la verdadera motivación de el hacer las buenas cosas, porque lo quiero hacer por amor a Dios y no
por amor a mí mismo para no perder mi salvación. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Pastor, Hermana Vilma, adelante. Sí. Bueno, no quería yo acotar algo. Entonces, yo debería sí. trabajar simplemente porque el Señor me puso en esa obra. Yo tengo que seguir trabajando más, no porque la corona que yo estoy trabajando es porque yo sé que mi Señor me prometió la corona y por eso estoy Excelente, trabajando. hermano. Sí, pues, Excelente, eso es. yo debo seguir trabajando porque Dios me puso en ese lugar, en ese puesto donde el Señor quiere que siga haciendo la obra y su palabra tengo que predicarla. Amén. Así es, bajo la dirección del Espíritu Santo. Usted captó Así bien, es. hermanito. Lo felicito. Sí, muy amable, gracias. Sí, excelente, excelente. Hermana Vilma. Bueno, tanto usted como el hermano Marquitos ya plasmaron todo lo que yo iba a decir. Que efectivamente usted tiene toda la razón, que es decir, nosotros le servimos a Dios es por un agradecimiento, no es que hacemos obra para nosotros ser salvos, porque como usted dice, todos somos pecadores, todos pecamos, podemos estar dentro de la iglesia y podemos estar pecando, y nadie lo sabe, como usted dijo hace un rato. Ajá. Sí, porque usted sabe que hay iglesias donde dicen que, bueno, la salvación se pierde y que, por ejemplo, en la iglesia que yo estoy, siempre estamos de que tú tienes que salir a ganar alma, salir a ganar alma, y yo no siento dentro de eso de mi corazón, porque yo digo, bueno, las cosas que yo lo hago por agradecimiento a Dios, no porque me tengo que dejar llevar por la corriente de mis demás hermanos. Por la presión, ajá, sí. Exactamente, definitivamente, por la presión. Sí, Sí, hermana, excelente. Y yo pienso, hermanita, que nosotros respetamos a las personas su punto de vista, lo respetamos, claro, ¿verdad? correcto. Pero, digamos, como no exponemos nuestra fe en Cristo y nuestro amor al Señor. Yo creo que eso es el primer y gran mandamiento, hermana, es amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Después de todo eso, ya no queda nada para hacer maldad, para hacer otra cosa, sino ya prácticamente estaríamos vendidos, entregados a Cristo, porque estamos comprometidos con Él, como dice Pablo, deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu, para poder dedicarnos para servirle a Él. Así es, mi hermana Vilma. Excelente. Bien, hermano, vamos a avanzar en el tema y las preguntas nos han ilustrado muy bien esta situación, ¿verdad? Y lo que es importante es entender cuál era el contexto escatológico de los discípulos en aquel tiempo. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Ok. ¿Cuáles son las preguntas que los discípulos le hacen a Jesús cuando llegan al Monte de los Olivos? Ahora sí, mi hermano Roberto, hoy sí ya estamos en el Monte de los Olivos. Sí, ya llegamos. Bueno, sí, hoy sí ya llegamos, hermano. Ya de aquí para allá sí ya estamos en tus terrenos. según el versículo 3, según el versículo 3, una de las preguntas fue, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es una. Y la otra también, ahí mismo está en el versículo 3, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ok, muy bien. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, la pregunta es, ¿a qué cosa se refiere? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cuándo o en qué tiempo sería la venida del Señor? La destrucción del templo. No, la destrucción del templo. Es La lo que destrucción del templo, exacto. Sí, porque es lo que les eso acaba de de decir eso él. venían hablando. Sí. A ver, hermana, díganos. Que, o sea, venían a lo que él, el bombazo que les acababa de dejar ir era lo de que no iban a quedar piedra sobre piedra. Miren, todo lo que están viendo ahorita, todo va a ser destruido. Eso es lo que él acaba de decir. Entonces, me imagino yo que definitivamente se queda, como usted dice, pastor, quedaron pensando, venían dándole vuelta a la cabeza y pues eso es lo que le están proponiendo. Entonces, pues, ¿cuándo va a ser esto que nos acabas de decir, verdad? Una cosa así. Sí, así es. Sí,
Se van a dar cuenta ustedes que así como acaba de analizar mi hermana, exactamente así son todas las preguntas en base al contexto que está allí. Entonces, ¿cuándo, en otras palabras, cuándo es que va a ser destruida Jerusalén? ¿Cuándo es que van a remover todas estas piedras? Ok, ahí está la pregunta que se refiere al templo y a Jerusalén. La siguiente pregunta, y eso vamos a verlo más adelante. ¿Qué señal habrá de tu venida? Lo dijo el hermano Roberto, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahora sí, la pregunta sería, así como en la pregunta anterior preguntamos sobre estas cosas, ahora la pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿A qué venida se refiere esa, hermanos? A ver, ¿alguien me quiere decir? A la segunda venida, hermano. ¿Verdad? A la segunda venida, exactamente. Ahora, ¿por qué no se refiere esto al rapto? Porque el rapto va a ser primero. El rapto es primero. Es porque el rapto, ajá, No, a ver, porque adelante. ellos no, me surge una pregunta, pastor. A este punto Sí. ellos no saben que él se va a ir. Todavía no saben que él lo van a matar, no lo van a matar. O sea, a este punto, ¿verdad? Ellos no lo saben. Entonces ellos de la venida, ellos están pensando en él como el Mesías prometido que hablan los pasajes de Daniel. O Ajá, sea, exacto. nosotros sabemos Ajá. que lo van a matar, pero ellos no lo sabían. Ahí ni siquiera, creo que no les había dicho todavía, ¿eh? ¿Verdad? Que lo iban a matar y todo Exacto. eso. Ellos no sabían nada del rapto. Si la doctrina del rapto y todo eso es ya en los libros de Pablo, en los libros de Pedro, que aparece ya toda esta descripción y que concuerda con ejemplos o tipos del Antiguo Testamento. Entonces ellos no pueden referirse al rapto porque no lo sabían. Y cuando habla de tu venida, se refiere y le dice, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que en sus mentes era la segunda venida. Quiere Es decir, una ¿cuándo va pregunta a ser? profética. Es una pregunta profética. ¿Alguien me quiere explicar más claramente a qué periodo se está refiriendo? ¿A dónde va a ser esta segunda venida? A la tribulación, ¿no, hermano? Ajá. ¿En qué periodo? Dentro de la última semana. Dentro de la última Al semana, a ver, al algo más. finalizar, al Al finalizar finalizar, exactamente. los 7 años. Sí, con la segunda venida termina el periodo de los 7 años. Exactamente. Entonces, quiere decir que ellos están pensando, entonces, ¿cuándo vas a venir a establecer tu reino? Porque ese era la mente de ellos, estaban pensando eso. Exacto. Entonces, tenía que ver con la segunda venida de Cristo. La siguiente pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Ahora, quizás aquí ya se nos comienza a complicar un poquitito, quizás la pregunta sería, ¿qué es el fin del siglo? ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando dice el fin del siglo? Bien, esto lo vamos a sacar de los pasajes bíblicos que a continuación están, pero así como estamos con el tiempo, ya no vamos a alcanzar a desarrollar esta pregunta, o mejor dicho, por lo menos a saber a qué se refiere fin del siglo. La pregunta la desarrolla el Señor Jesucristo y a nosotros lo que nos toca es nada más analizar su respuesta. Entonces la pregunta está ahí, pero debemos de entender muy bien la pregunta. La primera tenía que ver con el templo y Jerusalén. La segunda con la segunda venida de Cristo. Y la tercera es con el fin del siglo. Muy bien, entonces, vamos a dejar para la próxima clase este desarrollo. Pero antes quiero mostrarles algo, que mi hermana Celia va a enviarles un material, al final de la clase, les va a enviar un material que sería la tarea para la próxima semana. ¿En qué consiste la tarea? Yo se la voy a mostrar resuelta, pero ustedes tienen que hacerla. Pero yo se la voy a mostrar nada más. O sea, no la van a tener, solamente la van a ver para que sepan qué es lo que qué es lo que queremos hacer. Ok, entonces
buscar, creo que es esta. Ok, aquí está. Lo que la hermana Celia les va a enviar es un manual de cómo elaborar esta tarea. Entonces, cómo elaborar una línea del tiempo, que es el panorama general de los eventos del porvenir. Una línea del tiempo donde se van a ubicar todos los eventos que han sucedido y que van a suceder. Entonces, a veces ustedes han visto explicaciones de esto, pero yo lo que quiero, recuerden que este es un estudio inductivo, es decir, yo les voy a guiar para que ustedes hagan las cosas, para que ustedes den las respuestas. Por eso vamos a aprender muchísimo, muchísimo, porque de todos ustedes pues, vamos a aprender bastante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un panorama general de los eventos del porvenir. ¿Cómo se hace? Bueno, allí está en ese documento que van a recibir, está punto 1, punto 2, punto 3, cómo se elabora esta línea del tiempo. Pero yo sé que a veces algunos cuando escuchan una descripción no le entienden, quieren y son buenos para aprender visualmente, no tanto auditivamente, ni quieren ver cómo. Ok, yo se lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Es lo siguiente. Primero van a hacer una línea, así como está acá, una línea con flechitas a los lados. Esas dos flechitas, ¿qué significan? Que el tiempo hacia atrás continúa en la eternidad pasada y el tiempo aquí continúa con la eternidad futura. Pero lo que vamos a graficar nosotros en esta recta va a ser los tiempos que se han mencionado en la escatología. ¿Ok? Una línea. Y primero, primerito que vamos a poner es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La vamos a poner por ahí para que nos quede espacio para poner todos los elementos de la escatología que se están anunciando. En segundo lugar, y esto lo que estoy haciendo es cómo se las describo en el documento que van a recibir. En segundo lugar, vamos a ubicar aquí la destrucción de Jerusalén en el año 70 con el general Tito, el general romano Tito. Tercer lugar, vamos a ubicar ahí entre la muerte de Cristo y el año 70, ¿qué es lo que tenemos? El Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Ese es otro dato importantísimo que estamos ubicando. Con este triángulo puesto acá, estamos mostrando lo que es el periodo de la gracia o de la iglesia. Quiere decir que comienza en Pentecostés y termina con el rapto, ¿verdad? Aquí está el arrebatamiento. Vean cómo se va formando y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ahí el Señor lo recibimos ahí en las nubes. Luego ponemos este periodo que se llama, vamos a llamarle a este periodo la semana 70 de Daniel, o sea, los 7 años que quedan, el tercer periodo, en otras palabras. Ese tercer periodo son 7 años divididos en 2, que va a ser 3 años y medio y 3 años y medio o 42 meses. Y a todo ese periodo se le conoce como la tribulación, dividido en 2, paz y guerra. Todo entonces es esa parte, la segunda parte es la gran tribulación. Lo que está en azul es un periodo que viene después de la segunda venida, que es el milenio, es decir, 1000 años donde Satanás va a estar atado en el abismo. Este otro triángulo que está acá está hablando de todas las personas desde el primer tiempo de allá de Adán en adelante que murieron sin Cristo, o sea, es decir, rechazaron a Jesús, rechazaron en su tiempo la forma en que el Señor les hizo el mensaje. No creyentes, es todo lo anaranjado, son los no creyentes, desde Cristo hasta al final del milenio. Entonces, los no creyentes van a ir, cuando murieron, fueron a este lugar que se llama el Hades, y esta parte verde que está allí son los que murieron en Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, son los creyentes del Antiguo Testamento. Ahí está la información. Estos se fueron a un lugar que se llama el paraíso o seno de Abraham. Entre estos dos hay un lugar que se llama abismo.
Y entonces eso dice la Biblia que está en los lugares bajos de la tierra, por eso lo dibujamos ahí. Entonces Jesucristo descendió al abismo y luego volvió subió el Señor Jesucristo. A ver, ya no me está funcionando. Ok. Luego el Señor Jesucristo sube ya y se llevó al paraíso, ¿verdad? Que ahora está ahí arriba el paraíso, que se llevó cautiva la cautividad. Bien, entonces esa flechita está hablando, está blanca, de los que mueren y van con Jesús. Los muertos en Cristo son los primeros que se levantan. Luego tenemos la guerra que se da en el capítulo 12 de Apocalipsis, con el dragón y sus ángeles contra está el ángel guerrero de Dios, ¿verdad? El arcángel Miguel. Pelean en el cielo y ya no se halló lugar para Satanás, entonces Satanás fue lanzado a la tierra. ¿En qué periodo va a estar? Al final del primer periodo de paz. Con la llegada de él comienza la guerra. Ahí es donde se rompe el pacto, ahí es donde se suspenden el sacrificio y el anticristo comienza a tomar posesión prácticamente de todo. Es en ese periodo. Y entonces este periodo de Mateo 24 está incrustado en este periodo de la tribulación. Es ese periodo nada más que está hablando. Y la segunda venida de Cristo se va a dar al final de ese periodo y allí también se va a llevar a cabo el juicio de las naciones en el Valle de Josafat para determinar quiénes entran y quiénes no al milenio. Y entonces, luego que se va a las personas que no creyeron en Cristo y que no entraron al milenio, se van a lanzar allí al fuego, donde será lanzado también la bestia y el falso profeta. Luego, todas estas personas quedan aquí y Satanás es atado y lanzado al abismo. Luego, ahí están todos los versículos bíblicos y están puestos también en la guía que ustedes van a recibir. Luego, Satanás es soltado al final del periodo de los 1000 años y hace una revuelta contra Dios, ¿verdad? Y él pierde y es lanzado al lago de fuego. Así es, de esta manera es como tienen que desarrollarlo. Luego viene el gran trono blanco, el juicio final, y el resultado de este gran trono blanco es que todos los muertos sin Cristo, es decir, los que estaban en el infierno, van a salir para ser juzgados y ninguno de ellos va a ser salvo. Todos después del juicio, van a ser lanzados al lago de fuego juntamente con la bestia y el falso profeta. Y también tenemos en este caso que es la muerte segunda. Eso es el panorama de los eventos del porvenir. Ok, entonces el panorama general de los eventos del porvenir. Eso es precisamente la tarea. ¿Por qué Tiene se las forma muestro? de Titanic, hermano. Quedó como forma de barco de Titanic, ¿no? Así. Sí, entonces ustedes pónganle un papelito, háganlo ahí. Si lo quieren hacer en PowerPoint, como yo se los mostré, lo pueden hacer, no hay problema. La cosa es que ustedes mismos lo hagan porque solo así van a aprender bien cómo es este panorama general de los eventos del porvenir. Si no, siempre vamos a estar con dudas y preguntas. Cuando lo elaboro, ahí me surge la pregunta y entonces ya en la clase vamos a ir dando las respuestas. Ok, preguntas para finalizar. ¿Habrá alguna pregunta sobre la tarea específicamente? Todo muy claro, hermano. ¿Cómo Todo se claro, hace ¿verdad? eso? Eso es para la próxima semana. Sí. Es para la próxima semana, hermano. No vayan a ver el video en YouTube y de ahí vayan a sacar la tarea, porque ya les mostré. Sí. Bien, hermanos, entonces vamos a pedirle, hermano René, por favor, que si nos puede dirigir en oración para finalizar. Sí, hermano. Señor, Adelante. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque tú nos has convocado a esta noche para que podamos aprender este tema tan importante, Señor, que tú dejaste escrito para, pues,
para que no seamos sorprendidos, para que seamos luz en este mundo, para que sepamos desde el principio hasta el fin de lo que va a pasar. Gracias por ese amor y esa confianza que nos tienes como creyentes para guardar en nuestro corazón todas estas enseñanzas, Señor, y poderlas compartir con los que no saben. Bendice a mi hermano Nelson, que tiene la disposición para enseñarnos, y a todos los que lo tomamos, ten misericordia de nosotros y llévanos con bien en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Amén. hermano René.